Hola amigos, sean bienvenidos. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y comentarte que acá encontrarás todo acerca de la serie Primal y también cosas relacionadas. Nuestra comunidad es una de las menos tóxicas que he podido apreciar en YouTube, y creo que es por lo mismo de que todos estamos unidos por un solo fin, y es ver la segunda temporada, y también porque somos recontrafanáticos de la serie y de los dinosaurios. Así que hoy veremos un nuevo capítulo fan-made, espero les guste mucho y que lo disfruten tanto como yo. Todo comenzaría después de la muerte de Lula, quien era la bruja buena que había ayudado al dúo a escapar de la reina bruja. Ya habían pasado varios minutos desde aquel trágico suceso, y la noche seguía tan oscura que ni la sombra de Lanza y Colmillo eran visibles. Los amigos habían escapado hasta llegar a un bosque muy vasto, con árboles gigantescos, pero se detienen al ver a una mujer que estaba tirada en el suelo. Ellos se acercan con la intención de ayudarla, pero al voltear, esta mujer en realidad era la reina bruja, la cual después de matar a Lula tenía planeado matar a nuestros protagonistas. La reina bruja buscaba venganza, ya que consideraba que Lanza y Colmillo eran tan responsables como Lula de la muerte de su pteranodón. La mujer al voltear tenía un rostro muy horrible, característico de las brujas más fuertes y oscuras, además emitía un chillido estruendoso producto de la ira. Los amigos corrieron muy asustados, parecía que el corazón se les salía, pero la reina bruja y todas las demás brujas que conformaban su clan eran las dueñas de la noche, y como era de esperarse, Lanza y Colmillo fueron capturados. A Lanza le dieron un fuerte golpe para desmayarlo y lo volvieron a amarrar a una piedra gigante. Cuando el sol salió, iluminó el rostro de nuestro amigo Lanza, provocando que se despierte. Él estaba aturdido, pero recordaba muy bien todo. Nuestro amigo empezó a moverse mucho y a gritar con la intención de que Colmillo pueda escucharlo, ya que lo último que supo de ella fue poco antes de ser golpeado. Recordó que su amiga estaba rugiendo como nunca antes e incluso pudo ver cómo de sus grandes ojos corrían lágrimas mientras era sometida y hechizada múltiples veces por las malignas brujas. No pasó mucho tiempo para que los pensamientos de angustia de Lanza sean interrumpidos por una bruja amiga de la difunta Lula, la cual con una sustancia verduzca mágica empezó a pintar el rostro y cuerpo de nuestro amigo. Esta pequeña bruja llamada Buba intentó calmarlo, pero era en vano, así que en el piso dibujó el número 3 y una luna, haciendo referencia a que sería sacrificado en 3 noches. Lanza empezó a desesperarse aún más, pues sabía lo que le esperaba, ya que hace algunas horas había visto como un hombre era sacrificado para que las brujas puedan tener descendencia. Asustado, Lanza empezó a gritar aún más fuerte, pero todo era en vano, puesto que nadie lo escuchaba, así que Buba decide marcharse y regresar cuando Lanza esté más tranquilo. Ya por la tarde ocurre algo increíble que cambiaría el destino de todos. La pequeña bruja había estado husmeando en la casa de Lula y había encontrado un libro perteneciente a su amiga. Buba sabía que lo que había encontrado no era cualquier libro, ya que ahí se encontraban escritos los mayores conjuros y cosas importantes de la difunta Lula. Incluso en la parte final estaba escrito todo lo que vio del pasado de Lanza y Colmillo. A la amiga de Lula no se le ablandó el corazón, pero sí estaba feliz por el descubrimiento de aquel libro, ya que se rumoreaba que Lula había sido la maestra de la actual reina bruja, y se dice que incluso en su juventud fue una de las más fuertes y que tal libro solo era una leyenda entre las brujas. Buba guarda cuidadosamente el libro y se dirige a su hogar, en donde empieza a leer más detenidamente y se da cuenta que en realidad eran 3 libros y el que tenía era uno de ellos. De repente siente que alguien se acerca, era una mujer con cabello verde y un prominente colmillo en su boca. Esta mujer se le acercó para comunicarle que la reina bruja estaba solicitando la presencia de todas de inmediato. Buba empezó a sudar frío, pues creía que había sido descubierta y que la ejecutarían en presencia de las demás brujas. Al reunirse todas, se siente un poco aliviada, ya que solo era para que puedan cantarle al cuerpo sin vida del pteranodón y darle digna sepultura. Llegó el día en el que Lanza sería sacrificado. Nuestro amigo llevaba mucho rato sin comer y además sentía unas abrumadoras ganas de beber agua, producto del ardiente sol, por lo que no le quedó más remedio que gritar.
Aunque Lanza tenía las esperanzas de liberarse y ayudar a su amiga, cada día se debilitaba más. La malévola reina bruja mandó a su nueva sirvienta personal a darle agua limpia y a ofrecerle un poco de carne, pues ella quería que esté sano y fuerte para el ritual de creación vital. La mujer se acercó a Lanza y este no podía creer lo que veían sus ojos. ¡No! ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Así que desde el fondo de su corazón gritó un gran no. Que hasta los pájaros de los árboles salieron asustados. Lanza no podía creer que su querida amiga ahora era humana como él. Colmillo lo cubrió de igual manera y le intentó dar comida, pues ella no reaccionaba a nada, simplemente obedecía como una zombie, ya que estaba bajo el control mental de la bruja. La cara de Lanza lo decía todo, se sentía devastado y con mucha ira por lo que le habían hecho a su amiga. Ya por la noche y antes de que Lanza sea sacrificado, Bubba desafía a la reina bruja, pues estuvo practicando en secreto todos los poderes del libro. Algunas brujas ayudaron a su reina y algunas otras ayudaron a Bubba. La pelea hizo que Colmillo saliera del hechizo de hipnotismo, pero seguía como humana. Ella, quien en todo momento estuvo consciente, luchando con todas sus fuerzas internamente, ayudó a Lanza a liberarse de las fuertes ataduras y salieron corriendo del lugar, aunque con mucha dificultad, ya que Lanza no sentía sus piernas ni sus brazos producto del tiempo que estuvo amarrado sin moverse. En medio de la épica batalla, Bubba tuvo que arrancar la cabeza de la reina bruja para poder derrotarla, pero obviamente esto no le fue nada fácil. Después de un largo enfrentamiento entre ambas brujas, Bubba se quedó con la victoria, y ahora ella tomaría el lugar como la nueva líder de la tribu. Pasaron los días y Bubba encontró a los amigos, pero esta vez con la intención de ayudarlos, y aunque no era una bruja del todo buena, odiaba las injusticias y nunca estuvo de acuerdo con la manera de creación vital de su antigua líder. Y bueno amigos, espero les haya gustado este capítulo. Si tienen algún otro que quisieran que lo haga en video, o si tienen ideas para videos nuevos, coméntalo o mándalo a mi Instagram, que lo estaré dejando en la descripción. Esto va a ser todo por hoy, un abrazo y nos vemos. ¡Te veré en Suecia! Si te gustó el video no olvides de suscribirte, darle pulgarcito arriba y si puedes compartir y comentar sería genial. Nos vemos en el siguiente video.